¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal, aquí por Frecuencia Tech. Nos acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Nuestras redes sociales, dudas, Frecuencia Fiscal, tanto en Facebook como en YouTube. Nuestro correo, dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Bueno, esta tarde nos acompaña el licenciado Marco Alberto Chavarría Orozco, socio de la firma Garrido Licona y Asociados, y nos acompaña para hablar del tema de la declaración anual, que se nos llega el tiempo el día último de marzo. Se nos llega el tiempo a las personas morales de presentar la declaración anual, de cumplir con el pago de impuestos, con declarar saldos a favor, con establecer todas las condiciones para que el fisco nos pueda revisar electrónicamente a partir de ya. Es el primer año con el CFDI 3.3 ya completo. Entonces, pues de ahora sí que ya todo es graficable por parte de la autoridad, ya todo es identificable en base al catálogo de actividades que ellos mismos expidieron. Entonces se vuelve un tema interesante el ver cómo vamos a presentar nuestra declaración anual, cómo vamos a hacer los amarres correspondientes, y para eso nos acompaña Marco Chavarría de Garrido Licona. Marco, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Pues como bien dices, la declaración anual es un tema muy importante. Realmente hoy en día el SAT cuenta con toda nuestra información. Como ya sabes, pues hay realmente diferentes obligaciones, como es desde la contabilidad electrónica, bien mencionabas los de los FDIs, que realmente logran a la autoridad cruzar toda la información que tenemos. Por lo tanto, es indispensable y crítico tener principal atención a estos puntos. Principalmente tener un orden en toda la información que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer y fijarnos en la declaración anual es realmente los FDIs que emitimos se encuentren todos timbrados, que realmente que toda la información contable que estamos proporcionando, que hoy en día ya la tiene el SAT, cruce contra nuestra información financiera. Esto significa que no solo debemos pues, realmente poner atención a lo que tenemos contablemente, realizar nuestro cálculo. Hoy en día ya tenemos que tener ese orden para cruzar toda la información que tiene el SAT. Y hoy en día pues también lo puede ser las deducciones. Otra situación muy importante. ¿Por qué? Como sabrás, ya a partir del mes de septiembre, las cancelaciones, pues ya tienes que pedir una autorización para cancelar. Pero ¿qué pasaba anteriormente de esas cancelaciones? Pues realmente te podían cancelar el CFDI y tú no te dabas cuenta. Entonces hoy en día, pues realmente tenemos que analizar que no estén cancelados todos estos CFDIs. ¿Para qué? Pues obviamente nuestras deducciones tengan todo este respaldo. Por lo tanto, pues poder deducir y no tener ningún inconveniente. Sí, aquí en un primer punto, Marco, iríamos sobre el tema de los ingresos, ¿no? Al final, hoy en día, como comentábamos, el SAT tiene ya en su poder prácticamente toda la información. Realmente es prácticamente que ellos quieran y darle un clic a una computadora para que le haga el cálculo prácticamente de impuestos, aunque hay por ahí temas excepcionales, sobre todo en las deducciones fiscales, ¿no? Sin embargo, el tema de los ingresos se vuelve un tema relevante ahora en la declaración anual, porque pues ahora sí que por los ingresos tienes que tener un CFDI, y pues ese CFDI ya lo tiene el SAT, y ese CFDI pues te lo puede cruzar tanto contra pagos provisionales como contra la declaración anual, y muchas veces o anteriormente nunca los contadores o inclusive el dueño de la empresa, que a veces ni enterado está de cómo se calculan los impuestos, pues no tienen esa precaución, no tenemos esa habilidad de pensar. Ahora tenemos que pensar en ese nivel macro, que es como lo está viendo el SAT. Sí, como bien comentabas, de hecho el SAT podría ya en un momento dado llegarte a realizar una revisión electrónica y solo informarte que tienes un crédito. ¿Por qué? Pues como tú bien dices, estos ingresos son totalmente importantes cruzarlos contra lo que tiene la página del SAT. La información que realmente tiene el SAT. Ya no podemos confiar que nuestro sistema esté bien vinculado o haya tener más controles.
Eso es lo más importante, que ya debemos de estar cruzando toda la información que proporcionamos, ya sea declaraciones, como bien dice, los pagos provisionales, informativa, ya toda la información la tiene el SAT. Y en relación de los ingresos, como bien dices, que todo esté timbrado, ya no nos podemos confiar en lo que tenemos contablemente, ya tenemos que ver lo que también tiene la autoridad fiscal. Sí, por ahí importante también aquellos que facturan mediante un sistema de facturación. Me ha tocado algunos casos donde el sistema de facturación, cuando cancelas una factura, no va y la replica la cancelación en la página del SAT. O sea, nada más hace la cancelación ahí internamente el sistema. Y pues si te confías en el sistema, tú dices, no, ya la cancelé. Pues sí, pero para el SAT todavía está vigente. Ese puede ser un origen de diferencia entre lo que tú estés declarando y lo que el SAT tiene, porque todavía la tiene vigente esa factura. Es correcto. De hecho, como bien mencionas, el SAT puede registrar que tú tienes alrededor de 1 millón de pesos de ingresos y realmente tú estás reportando, oye, cancelé, pero en el SAT no se reflejó, no está reflejado, pues tienes realmente una contingencia fiscal, pues que debes de poner mucha atención. Lo mismo va a pasar con las propias CFDIs de las deducciones, que si te los llegan a cancelar, pues tampoco vas a poder completar esas deducciones. Ahorita tú te podrías percatar cuándo te cancelaban a partir del mes de septiembre porque te notifican. Así es. Pero anteriormente, ¿qué sucede? Pues no había ningún control. Pues te pudieron haber cancelado esos CFDIs y las empresas están haciendo este análisis o realmente recibieron el CFDI, cerraron el carpetazo, pagué, se llevó todo el proceso, se acabó la operación, pero tal vez por algún error del propio proveedor canceló ese CFDI y no tienes derecho a esa deducción. Sí, ahí es importante, como menciona Marco, básicamente todo esto son temas administrativos, de tener un orden, de tener un consecutivo, de tener todos los papeles que integran nuestra conciliación contable fiscal al final del día, deben de estar ordenados y en el sistema, pues si quieren por ahí, debe de llevar un progresito ahí de cómo van los ingresos. Yo sé que actualmente ya no es el folio de la factura, el folio comercial, inclusive ya hay quien lo dejó de usar porque se basan en el del SAT, en el número, en el UID, más sin embargo el UID pues no es un consecutivo, es un número ahí de un algoritmo que determina la facturación. Y bueno, si es una manera de llevar un control, pues es seguir llevando este número consecutivo comercial, que aunque ya no tiene un uso como tal, pues nos ayuda para tener un control. En el caso de qué casos especiales podemos encontrar, Marco, ya en lo que es el cálculo de la declaración anual como tal. Digo, el mayor o el grueso es ingresos menos gastos, pero ahora sí que entre ingresos y muchos gastos hay cosas muy especiales, muy específicas en las que tenemos que poner algo de atención, porque no es, por ejemplo, la depreciación, no tenemos un CFDI per se que nos haga la deducción fiscal de la depreciación, y por otro lado tenemos la depreciación contable, que muchas veces pueden diferir. Sí, hay diferentes casos y puntos críticos que hay que poner mucha atención, que vamos a ir tocando ahorita poco a poco. Digo, podemos empezar en este caso por la parte de los ingresos. De los ingresos que pues tenemos que tener mucha atención y que puede diferir o hay que tener cierta atención, son para los anticipos y los pagos a cuenta de. Realmente, ¿qué diferencia o qué podemos jurídicamente? Hay una cierta diferencia entre estos dos conceptos. El anticipo, pues no conocemos realmente ni el precio, la contraprestación o la cosa que se tiene, mientras el pago a cuenta de sí. Y hay diferentes beneficios que podemos aplicar o diferencias que puedes tener. Por ejemplo, en un anticipo, pues tienes que acumular la totalidad, pero realmente no vas a tener ningún costo, no vas a tener ninguna utilidad. Mientras tanto, en el pago a cuenta de, si bien es cierto, ya conoces la contraprestación y tú digas, oye, estoy cobrando parte de la contraprestación pactada, tendría que acumular todo. Yo te diría en ese momento dado, no tienes que poder acumular todo. Hay una regla que te permite determinar un costo en el cual vas a poder aplicar y tener realmente no un ingreso total, sino vas a poder reflejar cierta utilidad. Pero ojo, ahí no es por toda la operación, sino realmente es por lo que efectivamente hayas cobrado. Ok, aquí importante nada más recapitular. Entonces, en el anticipo, digamos que si lo manejo como anticipo,
acumulo el 100% y no tengo ninguna deducción. Si lo manejo como un pago a cuenta con algo identificado, esto tiene un costo asociado y ahí entonces sí estoy acumulando una utilidad. O sea, ahí puede ser un efecto en operaciones grandes, puede ser un efecto importante entre el impuesto causado y el impuesto que causas en la declaración anual, porque uno per se no tiene una deducción, que es el anticipo, y el otro la pudiera tener, ¿no? Exactamente. Y de hecho, como bien mencionas, pues mínimo te reflejo esa parte de la utilidad que es benéfico para en un momento dado para la compañía. Ok, muy bien. Otro de los puntos críticos o una parte de lo que que hay que poner mucha atención reflejándonos a los ingresos es realmente el arrendamiento financiero. Okay. ¿Qué pasa en el arrendamiento financiero? Pues realmente tienes dos opciones. Las propias disposiciones fiscales te marca estas dos opciones que tienes, que es uno, acumular la totalidad de tu contraprestación pactada. Y segundo, diferirla. ¿Qué es esto de diferir? Es que vas acumulando mensualmente la contraprestación que vayas facturando, que vayas en un momento dado conforme las rentas se van devengando. ¿Qué diferencias o por qué realmente te permite esto la ley? Digo, si bien se puede considerar como parte de la renta o la totalidad que la puedas acumular, ¿qué permite la autoridad en un momento dado? Es que tú reconozcas realmente el ingreso que vas a tener y el costo durante un periodo. Ahora, hay que analizar qué nos conviene. ¿Por qué? Uno dirá, oye, ¿para qué vas a acumular la totalidad? Pues te va a dar un impuesto alto. Sí, sí me puede dar un impuesto, puedo generar una utilidad. Pero ¿qué tal si tengo pérdidas fiscales de años anteriores que ya tal vez se me están prescribiendo, ya realmente se me va a cortar el plazo? Pues las puedo aprovechar. Aunque, ojo, yo puedo cambiar esta opción y puedo optar que todos los contratos los acumule, porque ahí sí tienen que ser por la totalidad de los contratos que haya celebrado en el año de calendario. Okay. Puedo cambiar de opción, pero al elegir esta opción tengo que seguirla durante 5 años. Entonces sí hay que analizar que podamos aprovechar todas las pérdidas y no llevar ningún impacto también, ya sea al año 4 o 5 posteriormente, que ahí sí pueda llegar a impactar. Pero puede ser benéfico para la empresa si queremos en un momento dado refrescar pérdidas que tengamos y que no estemos aprovechando. ¿Por qué? Pues seguimos teniendo pérdidas fiscales y se siguen acumulando y para no dejarlas perder. Ahora, esta parte que comentas es situándonos en quien da el arrendamiento financiero, que podría ser una SOFOM, un banco, pues hay un montón de arrendadoras financieras que no son SOFOMs, hay gente que se dedica a esto que no es necesariamente entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria, pero del lado contrario, lo que es el que deduce, pues muchas veces usamos esta figura o se usa esta figura para aprovechar un poco más de deducción, ¿no? Nada más ahí tener cuidado con los topes, ¿no? Con los topes que tienes en la deducción por el arrendamiento o con los topes que puedes tener, si es un arrendamiento puro, pues con los topes que puedes tener ahí también, ¿no? Otro tema, en los ingresos, ajuste por inflación, también puede ser interesante ahí, que sea ingreso, que sea deducción, jugar ahí con algunos números. Sí, fíjate, ahí en la parte del ajuste anual por inflación, ¿qué casos o qué podemos tener en un momento? Algo que siempre ha sido una pregunta del millón es que si el ajuste anual por inflación va con IVA o sin IVA. Sin IVA, exacto. Siempre ha sido la cuestión, siempre nos ha tocado que diversos colegas, no, realmente tú debes de usar sin IVA, ¿por qué? Porque el IVA no se debe de contemplar, no es una deuda como tal con el cliente. Ok, no hay ninguna, no vamos a objetar. Hay otros, no, que con IVA, perfecto, vamos a tenerlo. Dios, ha sido una pregunta, ha sido una cuestión, la autoridad nunca se ha puesto a señalar realmente cuál debemos de considerar. Lo que creemos es que si usas alguno, es correcto. Digo, hay que evaluar cuál nos puede convenir. Claro. ¿Por qué? Tal vez yo tengo deudas, o en este caso tengo operaciones con el extranjero, donde no tengo realmente IVA. Entonces, oye, si esas deudas que tengo no tienen IVA, y en caso tengo clientes, todos mis clientes son aquí, pues realmente mi impacto va a ser negativo, si realmente las uso sin IVA. Exacto. En caso contrario, oye, si todos mis clientes, yo exporto mucho, vendo mucho al extranjero, tengo operaciones y tengo créditos muy altos, y en su caso deudas son aquí nacionales que tienen IVA con proveedores, como tal, pues podría optar lo que no está bien, lo que sí no, y a algunos colegas y nos ha tocado llevar,
es que realmente pues lleves como un mixto, ¿no? De repente en estas sí las aplico con IVA y en este mes. Dependiendo del saldo Sí, que traigan la cuenta. Sí, entonces realmente no, ahí sí no sería muy óptimo en la parte del ajuste anual, pues considerar. Digo, es algo muy detallado y realmente muy polémico, pero creemos. Digo, hay otras ventajas también dentro del propio ajuste cuando se dan los casos de la capitalización delgada. Okay. Ahí eso es un tema donde mucha gente se asusta, o muchos clientes, muchas empresas que se asesoran, realmente se asustan. Oye, no es que tengo capitalización delgada, mis intereses ya no van a ser deducibles, entran en pánico. Digo, hay diversas opciones que podemos aplicar en el caso de la capitalización delgada. Como que, pues realmente, oye, uno, ya analizaste que tu capital contable es 3 veces mayor, ok. Ya analizaste si puedes usar tus cuentas fiscales, tu CUFIN, tu CUCA. Tal vez no lo he analizado. Ok, oye, pero ¿sabes qué? Sí me sigue superando. Bueno, no pasa nada. Tus intereses podrán ser no deducibles. Hay alternativas que podemos aplicar y yo te diría, hasta dar vuelta de ese ajuste anual por inflación acumulable, pues te lo estoy diciendo que vamos a tener mucha deuda, tenemos mucha deuda con el extranjero. Hay una opción que todavía puede y que marca la ley. Es no reconocer estas deudas que tenemos con nuestras partes relacionadas en el extranjero, no considerarlas para el ajuste anual. Al ser un monto considerable, realmente excede tu capital, que puede impactar a la empresa, puede hacer o puede provocar que tu ajuste anual se vuelva deducible. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos contemplando dentro del propio ajuste estas deudas. Okay. Es decir, de tener un ajuste anual por acumulable, voy a tener un ajuste anual por inflación deducible. O sea, digamos que por otro lado, pudieras estar compensando la no deducibilidad del interés con la deducción en el ajuste por inflación. Entonces, ahí pudiera ser un tema interesante. Ahora, siguiendo con los ingresos, yo creo que nos podemos aventar unos 5 programas hablando de la declaración anual, pero siguiendo con el tema de los ingresos, los intereses, el devengamiento, hay igual criterios de todo. No, yo acumulo cuando me facturan, no, yo acumulo cuando devengo, no, yo acumulo otros, yo acumulo cuando es exigible, que ya está todavía más complicado. Ahí, ¿cuál es la opinión de ustedes en ese sentido? Realmente lo que marca las disposiciones fiscales es debes de acumular conforme a lo devengado. Pero hoy en día, como sabremos, los bancos vamos a basarnos principalmente, pues la operación es gigantesca. Tener realmente un control de todo lo que se va devengando puede llegar a ser muy complicado, ¿sí? Lo cual puede también tener diferencias. De hecho, comentábamos al inicio la parte de los FDIs contra los ingresos que tiene el propio SAT. Realmente esa puede ser una de las diferencias que tú puedes tener en tu compañía. ¿Por qué? Pues realmente tú al considerar el interés devengado, vamos a ponerlo en una persona en marco. Yo tengo una tarjeta de crédito, pues realmente el interés que voy a devengar o mi corte es el día 15, son los días 15 a 15 del siguiente mes. Pues realmente tú usas tu CFDI, va a ser el estado de cuenta. Eso va a ser lo que va a tener el SAT, los intereses que me está reflejando. Uh-huh. Oye, pero realmente va a haber unos días al final del año que tú vas a devengar y que tendrías que estar acumulando conforme a las disposiciones fiscales. Aunque ahí va a existir esa diferencia que mencionaba. ¿Por qué? En el SAT no va a estar facturado. Entonces, en un momento dado deberías de estar reportando un ingreso mayor a lo que tienes en lo que tienes realmente en tus sistemas, en lo que tienes emitido en tus CFDIs. Sí, al final esto opera, bueno, hablando de quien da financiamiento, es el que debería emitir el CFDI, pero opera a la inversa en aquel que está deduciendo, ¿no? Al final, el que está pagando un crédito, el que está pagando algún financiamiento, pues también debería tener su deducción en base al devengado, en el interés, porque es lo mismo tanto para la acumulación como para la deducción. Y muchas veces no pasa esto. Lo que pasa es que vas desfasado dependiendo de los cortes en que vas teniendo tu crédito, ¿no? Al final de cuentas, ahí podría haber, del lado de la deducción, podría haber una ventaja para aquel que dice, oye, pues mi corte, yéndome al extremo, mis cortes son el día 29 de cada mes.
pues estás hablando que el corte del último día del año, pues te abarca todo el mes. Pero si tu corte es el día 1, estás hablando que del día 2 de diciembre al día 31 de diciembre, estás dejando de deducir una buena parte porque es casi todo el interés del mes, ¿no? Entonces, ahí ese tipo de cuestiones son muy finas que podríamos a lo mejor estar checando como contadores, ¿no? de las empresas. Y sí, y efectivamente, y algo que hay que también resaltar y hay que tener cuidado es con los intereses moratorios. Porque si bien es cierto, los intereses ordinarios realmente es conforme a lo devengado, los intereses moratorios también, pero ojo, solo van a ser hasta los primeros 3 meses. Posteriormente, solo vas a acumular los intereses moratorios conforme lo efectivamente cobrado. Exacto. Porque pues realmente la autoridad se ha dado cuenta, si hay una persona morosa, pues no va a poder, pues no te permitiría tú seguir acumulando todos esos montos si realmente no te ha pagado. Así es. Y aún así existe una alternativa en la que puedes los intereses ordinarios poderlos dejar de acumular. Si bien es cierto, la ley te dispone que tú debes de seguir devengándolos. Y muchos se cuestionan, oye, o varios fiscalistas en un momento han debatido, tú los debes de seguir devengando y acumulando en caso que vayas a demandar a una persona que está siendo morosa. Entonces, oye, ojo, ¿qué va a pasar si no los devengo? Los tengo que acumular para poder efectuar, para poderlo demandar y para poderlo deducir como un crédito incobrable. Ahí siempre ha sido una cuestión que le ha llamado mucho a las empresas. Y yo creo, y desde nuestro punto de vista, hay alternativas que podemos en un momento dado no acumular esos intereses y aún así poder demandarlos sobre los créditos incobrables por la totalidad de lo que nos deben, porque realmente no vamos a demandar por lo que ya acumulamos, demandamos por la totalidad de los contratos. Es correcto. Muy bien. ¿Ingresos? Creo que ya. Ingresos de los puntos críticos, digo, hay muchos temas aparte de los ingresos, creo que serían uno de los puntos críticos que hemos mencionado. Bueno, y también hacer mención que los ingresos son tu base para el pago de impuestos del siguiente año, entonces una buena depurada de los ingresos, notas de crédito, devoluciones, todo ese tipo de cosas que te pudieran estar impactando, porque al final hay que recordar que los ingresos acumulables son los que te juegan para el para el coeficiente de utilidad de los pagos provisionales del siguiente ejercicio, ¿no? Entonces, es importante y una buena depurada y una buena precisión de cuáles son realmente los ingresos que debo de acumular, amén de que, digo, muchas veces por ahí traemos contabilidades, gastos que son ingresos en rojo y cosas así, es que sí salió el sistema, entonces pues hay que revisar bien los asientos contables que estamos elaborando, porque a lo mejor se nos pudiera estar escapando alguna ventaja que pudiéramos tener de cara al siguiente ejercicio, ¿no? Sí, lo que debemos hacer principalmente, y lo mencionas, a veces se vuelve tan rutinario el decir, oye, tengo años en la empresa, voy calculando, pero realmente no hago un diagnóstico, realmente no me pongo a verificar toda la empresa, hacer una radiografía de cómo estoy realmente. Sí. Entonces ahí es muy importante que partamos desde los ingresos, a ver, tú bien dices la contabilidad que puede estar cayendo por ajustes, por un momento dado negativo, que matan a los ingresos. Pues hoy en día, todos esos puntos la autoridad ya las empieza a cuestionar. Ya no es como antes que mandas tu contabilidad, de repente, oye, esa cuenta, sí, pero fíjate que se netea. Ya la autoridad es más cuidadosa, más quisquillosa con la información que le estamos proporcionando. Sí, al final hoy en día la autoridad, a lo mejor no quiero pecar de mala gente, pero digamos que la autoridad se ha llegado de gente ya, mucha de la gente que está en la autoridad es gente que viene de iniciativa privada, que ya sabe, ahora sí, cómo se maneja en las empresas, que ya tiene experiencia del otro lado del escritorio de un servidor público, cosa que antes a lo mejor no sucedía, ¿no? Hoy en día, con toda esta revolución de generacional que tienen en el SAT, pues también eso ha ayudado a que sus auditorías sean mucho más precisas, ¿no? Sí, y principalmente con toda la información. Realmente México ha avanzado mucho en la parte de infraestructura de todo lo que tenemos que estar mandando. O sea, hoy en día desde los FDIs, la contabilidad electrónica, informativas, ya todo lo que pueda hacer de manera virtual el SAT, las revisiones cada vez van a ser más rápidas. Entonces en un momento dado ya las auditorías o en un momento hasta nos pueden llegar a determinar un crédito
automáticamente ya por sistema. Realmente ya nos conoce el SAT a todo. Y como bien dices, la gente que ya viene, que venía de iniciativa privada y que ya está en el SAT, conoce todos estos temas. Pues realmente la propia autoridad ya ha publicado en periódicos y todo de contribuyentes. Pónganse en orden antes de su declaración anual. Es decir, ya está poniendo mucha atención a toda la información que estamos proporcionando. Sí, es importante la plataforma del SAT. Yo recuerdo, nada más por dar un tip, hace 5 o 6 años compraron todo este sistema que lleva hoy en día los FDIs y todo este tipo de cosas de electrónica, y hablaban de una inversión de 5,000 millones de pesos en aquel momento, que hoy en día les está dando frutos, ¿no? Hoy en día tienen todo para ya mandarte prácticamente tu declaración casi determinada. Entonces, el último paso que les faltaba pues era este tema del complemento de pagos, que ya está en vigor, para básicamente ahora sí saber el IVA, porque es en base al flujo, el ICR porque es en base al devengamiento. Prácticamente tienen todo servido para ya empezar a fiscalizar de una manera, como comentabas, de una manera automática, y casi la auditoría te la va a hacer el sistema, ¿no? Sí, como ya todo va a ser a través de un sistema. Se invirtió demasiado y hoy en día las auditorías van a ser rápidas, y los créditos fiscales que nos van a estar emitiendo van a ser a través virtuales. ¿Sabes qué? Ya nada más me debes estos millones y tuyo, pero ¿con qué información realmente cómo estuvo? ¿De dónde? Realmente va a llegar toda esta información a nosotros. Estos créditos la tiene el SAT, debemos de tener todo este orden precisamente. Muy bien. Marco, en el tema siguiendo todavía a agotar un poco más el tema de los ingresos, notas de crédito, devoluciones, que no hacen, muchas veces las empresas no hacen las notas de crédito o cancelan facturas. ¿Cómo debemos de manejar esto en la declaración anual y respecto a los pagos provisionales, sobre todo? Porque vuelves al tema de los criterios, hay quien dice, no, es que las notas de crédito o las devoluciones y descuentos son hasta el anual. Ahí, ¿cuál sería la recomendación? Mira, realmente, si los vamos a lo que es las disposiciones fiscales, tú al emitir un CFDI ya debes de reconocer un ingreso. Y como tal, las devoluciones, rebajas, descuentos, las notas de crédito, es una deducción. Entonces, estrictamente muchas empresas tienen la política de no cancelar facturas. Emite una nota de crédito. Ok, no hay ningún problema. Y en la contabilidad llegan a netear el ingreso. Y tú estás reflejando un ingreso menor, ¿para qué? Para tus pagos provisionales, porque tú tomas tu contabilidad. Así es. Entonces ahí es donde de entrada ya partes y está mal. ¿Por qué? Deberías de considerar la totalidad del ingreso. Principalmente. Muy bien. ¿Qué va a pasar con estas notas de crédito? ¿Cuándo las vas a poder aplicar? Hasta la declaración anual. Como una deducción. Como una deducción. Si bien es cierto, por políticas las empresas no cancelan, pero van a tener un impacto fiscal y financiero en los pagos provisionales. Muy bien. Bueno, Marco, se nos acabó el tiempo, como dijimos, se nos acabó con los puros ingresos, prácticamente. Queda abierta la invitación para que sigamos con este tema de la declaración anual, pero en tema ahora ya de deducciones. Muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias, Mario, a ti, y principalmente pues para continuar con el tema de las deducciones, lo podemos hacer. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.